Cualquiera que entre al canal que no haya estado nunca aquí. Dime. Hola. No sé si me oye, Te oigo, pero... pero entrecortado. Ah, espera. Hola, Jero. Buenas, Charlie. Hombre, hombre, y bueno, no sé cómo, cómo no va a ir el tema, pero bueno, Vamos a intentar aguantarlo, por lo menos. vamos a intentarlo. Sí, si no, pues ya sabes, te quedas tú solipandi, que al fin y al cabo... Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las reglas del año que viene. Y las reglas del año que viene tienen una cosa que se llama efecto suelo, que es un poco la madre del cordero y que es iba a decir tecnología, igual no es la palabra adecuada, es una solución a nivel aerodinámico que se ha usado en la historia con anterioridad y que parte de la necesidad de crear apoyo en los coches, ¿vale? Apoyo aerodinámico. Todo viene o todo empezó por decirlo así, a desarrollarse o a dar sus primeros pasos con lo que se llama el streamlining, que es el hacer los coches redondeados, intentar que rodaran, se introdujeran en el aire, ¿no? De la Sí, mejor manera posible, que ejercieran la menor resistencia al avance, mejor coeficiente de y a penetración de aire. partir de ahí, exactamente, eso es. Y a partir de ahí, pues se fue llegando a... un experimento que lo puede hacer cualquiera para, eh, para entender qué es el efecto suelo. Y se coge una tela, un día de viento, tú coges una tela, si la mantienes a la altura del pecho, pues se mueve con todo el aire. Pero si la vas bajando, 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 cuando estás como a un palmo del suelo, más o menos, dependiendo del material y tal, de repente la tela hace ¡pof! Y se queda en el suelo. Si os fijáis, eso es una cosa que hacemos sin darnos cuenta en la playa con la toalla. ¿Qué hacemos en la playa con la toalla? Cogemos dos extremos y el aire nos la va estirando, estirando y cuando llega al suelo hace ¡plaf! Y en el suelo ya no se mueve. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Y con la Que a sábana. medida que el espacio que entre la tela, claro, exactamente, entre la tela y el suelo se hace más pequeño, el efecto Bernoulli acelera ese aire que está por debajo de la toalla o de la tela y lo acelera pegando, haciendo que lo que está encima se pegue, en este caso la tela. Luego esto va unido a otros temas físicos como el o de Couette, que eso se utiliza en las partes laterales, ¿no? Pero bueno, eso luego no lo explicará. Y luego, ya centrados en la Fórmula Uno, bueno, la Fórmula Uno en los coches, quizá fue Jim Hall con los Chaparral el que más claro tuvo todo Berenjenal. este tema. Eran unos coches que, incluso con ventiladores, como vimos en un coche de Fórmula Uno en el 78, en el Brabham BT46B, le metía ventiladores para extraer ese aire de debajo del coche, ayudar a que el aire se extrajera. Bueno, llegó Chapman, que Chapman además era un tipo que venía de la aviación, creo que había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial o había hecho sus pinitos y fueron dando esos pasos hacia lo que fue un coche del que nos hablará también Jero en su momento, como fue el Lotus 78, diseñado con su gente. Eh, Cuidado, que no es el Lotus 78 el primero, porque ya el Lotus M23
ya tenía ciertas zonas diseñadas para que generara para que generara poca presión en partes del suelo del coche. Pero bueno, y eso por un anteriormente, lado. Charlie, Allí también, tenéis. Charlie, anteriormente hay que recordarle a la gente los VRM, que también estuvieron practicando con eso. Ujú. O sea, me estás hablando de los años 60. Finales de los 60, 68, 69, no recuerdo bien la fecha ahora, pero VRM, Tony Sudgate y no me acuerdo quién era el otro, Peter Wright, creo que era el otro que estaba en VRM, estuvieron experimentando ya con el efecto suelo. Bueno, él es Jerónimo Garzón, yo soy Charlie Barazal y nos hemos buscado aquí una manera de hacer esto a medias. En realidad el que sabe de estas cosas es él. Yo de esto, pues hombre, Sé un el poquillo efecto nomás, suelo en la Fórmula 1, ya, pero bueno, el efecto suelo... Oye, pues hombre, más allá de lo que has mamado porque lo has vivido casi día a día, pues no sabes, o sea, tienes unas ideas muy, muy simples, ¿no? Simplemente yo estoy aquí para alguna pregunta, dársela ahí de clavo para aclarar un concepto que no me quede a mí, seguramente a vosotros os va a clarísimo. Y en cualquier caso es Jero el que nos va a ir contando pues todo esto de lo que estamos hablando. Tenemos la foto 1, Jero. Sí. Tú dirás, Pues por ahí empezamos. Ya lo presentaste, el Lotus 78 y 79, el concepto que estamos viendo es precisamente el uso del efecto suelo. Básicamente conseguir generar la suficiente succión, en este caso presión negativa, para que el auto, pues literalmente, como se solía decir, se pegue al suelo, ¿no? Bueno, en este caso concreto, como veis, tiene en la parte inferior el coche tiene dos canales, dos grandes canales. Hay una parte central, ventral, donde iría situado lo que es el chasis y el motor, etcétera, y todos los elementos de suspensión que van anclados al chasis, a la caja de cambio, perdón, al chasis, al motor y a la caja de cambio. Los canales, pues se trata de hacer, como estáis viendo en la imagen, el dibujo básicamente de la parte inferior del canal es como si a un ala, a un alerón como si colocáramos un alerón de Fórmula 1 pero a lo bestia, fuéramos desde la parte delantera donde está situado la entrada del pontón hasta la parte trasera, a modo de digamos como si fuera un difusor pero a lo bestia. De hecho, de ahí viene la denominación de wing car, de coche ala. Realmente porque en realidad si el coche lo cortáramos en sección, pues en esa zona pues sería prácticamente una ala invertida o un alerón, lo mismo da. Estos fueron ya el primer intento, no ya el primer intento, porque como hemos dicho antes, los intentos anteriores ya datan de finales de los 60. Creo, ya digo que eso sería para hacer otro Twitch, 68-69, no recuerdo bien ahora. Y por otra parte, Chaparral con Jim Hall estuvo también experimentando con este tipo de efecto. Y aparte de que el efecto suelo se conociera en aeronáutica desde mucho antes, ya antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, ya se sabía que a la hora de despegar un avión, al estar las alas muy cerca del suelo, si el piloto era capaz de alcanzar suficiente velocidad sin que el avión fuera capaz de despegar, el comportamiento del aire cambiaba por debajo de esas alas. Pues aquí se busca exactamente el mismo concepto, bajar esa presión para generar una succión, la cual haga que el trabajo de los alerones sea todavía más efectivo. Si quieres pasamos a la segunda foto, Charlie. Vamos a ver si somos capaces. yo por mi parte sí que la tengo. Aquí ahora viene el momento tenso. Vamos a ver. Manteniendo el suspense. Aquí ya una cosa. Es que es de esas cosas. Han empezado a pasar unas cosas que decía que uno pensaba ya superadas, pero ¿qué va? Vale, ahí está la foto. Si es que jugamos con fuerzas que desconocemos, luego pasa lo que pasa. No me hace caso. Así pasa. Bueno, esta segunda imagen, veis la diferencia que habría, o sea, realmente lo que es la parte de difusor y lo que sería la actuación del efecto suelo. Como veis, en esta vista lateral se ve mejor.
lo que hacemos es estrechar el paso de aire. No estrecharlo en la zona de entrada, como se suele, porque he escuchado a veces denominaciones explicando lo del Lotus diciendo, no, es que la zona de entrada es mucho más estrecho que la zona de salida. No, 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 no. En la zona de entrada tiene que ser un poquito más grande, porque lo que interesa realmente es que la succión máxima se genere muy cerca de donde está situado el centro de gravedad del vehículo, para conseguir equilibrar esas fuerzas a las que está sometido el vehículo y que sea algo más dócil para el piloto. Entonces el estrechamiento se produce, o el Venturi más estrecho se produce, en este caso concreto, en este coche, se produce algo más atrás de donde está situado el piloto. Pero ya digo que dependiendo de la fisonomía del coche, pues se intentaría hacer un poquito más adelante, un poquito más atrás, dependiendo de donde tenga yo mi centro de gravedad y mi centro de presiones. Y a partir de ahí ya trabajar eso. El tema aquí, lo que quería explicar es que en la imagen de abajo veis lo que sería un difusor convencional. Sería el a modo o el uso de un difusor convencional, como se está usando ahora mismo. Que para lo que sirve un difusor, al contrario de lo que mucha gente piensa, el difusor lo que hace es aumentar la presión de aire. Y diréis, hostia, pero no se supone que tenía que ser inferior a la cara superior del auto, ¿no? Al flujo agua arriba que circula por la parte de arriba del difusor. No. El difusor lo que hace es el aire de entrada, que tiene poca presión y mucha velocidad, va adquiriendo cada vez, digamos que va atravesando cada vez un área mayor, eso se va ampliando, digamos que el volumen va siendo mayor, el aire se va expandiendo, que es el efecto, como ha explicado Charlie al principio, de las toallas y de las sábanas, que veis que cuando tú las dejas caer llega un momento en que como que se estira gracias a que ese aire sale, ¿no? Pues el efecto difusor es prácticamente o exactamente el mismo. Cuando el aire sale por la parte trasera del difusor, ese aire está cercana a la presión atmosférica. No llega a estar a presión atmosférica, pero casi. Cuando entra en el difusor está bastante por debajo de la presión atmosférica. Y va ganando esa presión. Y eso lo que hace es que se generen en la entrada del fondo plano, y justo donde el fondo plano termina y empieza el difusor, pues digamos más o menos sería una inclinación así. Imaginaos que el fondo plano viene por aquí y ahora aquí abre el difusor. Esta zona de aquí, este encuentro, se llama crack pressure. Pues ese punto, ahí se genera otra succión también. El efecto suelo no trabaja así. El efecto suelo, sí disponemos, digamos, de esos canales y de esa expansión, pero no trabaja al modo de un difusor convencional. Es algo diferente, y por eso quería enseñar esta imagen, porque está muy bien representado lo que sería el uso del efecto suelo, o lo que sería el uso de un simple difusor. Y ya, si quieres, pues pasamos a la siguiente imagen, que diréis, vaya a sorprenderos bastante. Bueno, a ver si Charlie, que no sé todavía si él ha puesto... Esto es un poquillo más complicado. Oh, estoy. Vale. Estoy en ellos. Esta imagen diréis, ¿y esto por qué? ¿Esto qué tiene que ver con el efecto suelo? Ya. Sí, a ver si hay un técnico en la sala, porque me coge la captura de un programa que te muestra imágenes, no me muestra ni la imagen ni el vídeo. Pero bueno, ese es el problema que tengo ahora. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dale. Bueno, pues vamos adelante. Vemos aquí a Nico Rosberg con el Williams del año 2007. Y os quiero enseñar esta imagen porque bueno, es verdad que he pasado de una imagen de un coche de los años 70, de finales de los 70, de repente nos hemos ido a 2007. Parece que he pegado un salto temporal que es la hostia, pero el caso es, lo que os quiero enseñar es que cuando el grupo de técnicos de la FIA se juntó, se reunieron, ¿no? para determinar cuál era el problema de estos coches para la hora de adelantar, determinaron que el principal problema, aparte de otros, era el famoso rebufo, ¿no? O digamos el famoso aire turbulento o aire sucio que genera un monoplaza de Fórmula 1. Este coche concretamente, y este tipo de coches del año 2007, reglamentación 2006, 2007, 2008, porque prácticamente era la reglamentación aerodinámica, cambió muy poco en esos años, realmente generaba bastante aire sucio, menos que los de ahora, pero generaba bastante aire sucio.
Y el problema que tenía es que en las curvas de alta velocidad era muy difícil que otro coche pudiera seguirlo de cerca, porque perdía apoyo aerodinámico en la parte delantera y el coche pues subviraba o se iba por la tangente de la curva. Era muy difícil seguir al de delante. Y entonces el grupo de desarrollo técnico de la FIA decidió reunirse, estuvieron estudiando el caso y llegaron a la... Bueno, después de muchas pruebas, y ahora ya sí vamos a pasar a la siguiente imagen, Charlie, a la número 4. Después de muchas pruebas y con un estudio, ya entonces se hacían estudios CFD, aparte ya de lo que era el túnel de viento. En el año 2000, en el año 2007 determinaron, sucedió esto. Esta imagen que estáis viendo, la imagen superior sería visto el coche en planta, pero como si una vista cenital, y la imagen inferior sería verlo desde abajo, desde el suelo, como si nosotros estuviéramos tumbados y el coche estuviera elevado en un elevador y estuviéramos viéndolo por abajo. Los colores rojos son las presiones más altas, los verdes y azules las presiones más bajas. Y claro, aquí observaron un problema bastante serio. El ala delantera, que es lo que quiero que os fijéis, en la parte delantera, en la imagen de arriba, veis que está totalmente roja, cosa que significa que está generando, en ese momento está generando presión, está generando carga aerodinámica, igual que el ala trasera. Sin embargo, en la parte inferior, si veis, está generando mucha succión en la zona delantera del ala, pero ya no está generando tanta succión conforme nos vamos hacia atrás. Es decir, se está generando una alta presión. Y si veis, la zona inferior del morro está también con una zona de alta presión. Está generando... seguramente no es suficiente para generar el lift necesario, pero está tratando de elevar el coche. Y eso genera un problema adicional, que son las turbulencias que genera adicionales conforme van saliendo hacia la parte trasera del vehículo. El hecho es que, digamos, explicándolo en román paladino, el ala delantera está a una altura determinada. Conforme vamos ganando velocidad, la parte delantera del pico de ese alerón, o sea, digamos, el plano principal, sí está generando succión y está trabajando como debe de trabajar, pero el flap superior no está trabajando como debe de trabajar, porque lo que debería de generar es succión también. Se dieron cuenta en el grupo de desarrollo técnico y entonces decidieron dar un salto normativo cuantitativo. Aparte de que hubo también política por medio, ya sabemos el famoso caso del KERS y otra serie de circunstancias, pero una de las razones por las que los coches cambiaron tanto en 2009 fue precisamente esto que estáis viendo en imagen. Realmente, ya digo, el problema es que se generaba una elevación en el morro, o trataba, ¿no?, de generar una elevación. No era suficiente porque el alerón mantenía ese equilibrio y esa carga, pero era un problema porque estaba generando mucho. Las ruedas pasaban a generar bastante más aire sucio, los brazos de suspensión también, y todo eso era un problema para el coche que trataba de seguir en la parte de atrás. Entonces perdían muchísima carga aerodinámica cuando trataban de seguir a un coche muy de cerca a alta velocidad en una, claro, en este caso en una curva. En una recta venía muy bien, pero en una curva era un problema y serio. Y entonces en el año 2009, ya digo, todo esto que estoy haciendo es porque cuando todo esto cuando se habló ahora del efecto suelo, del uso del efecto suelo, era algo que se llevaba pidiendo a la FIA desde hace muchos años. No es que se haya pedido ahora de últimas. He pasado ya a la siguiente foto, Charlie, por si quieres ya cambiarla. Básicamente la 5 toca, ¿no? La número 5, sí, creo que es. Un momentillo que la miro, porque ya no he mirado cuando... Una pregunta. Dices... Sí, dime. Dices que estos coches generaban mucha fuerza, mucho aire sucio. Sí. Pero, ¿ahora generan más? Ahora, no sé a qué te refieres exactamente con aceleran más. ¿Te refieres al flujo aerodinámico? No, si ahora generan. Generan, perdón. Es que te escucho. Más sucio en estos coches.
Sí, ahora generan más por la sencilla razón, pero bueno, ahora lo vamos a ver también qué es lo que ha ocurrido, porque la FIA hizo una cosa buena, pero claro, los equipos luego han ido buscando su propio, su propio beneficio. Por, por eso quería explicarlo. En realidad, con las medidas que introdujo la FIA en 2009, debería de haber... De hecho, se mejoró algo. No fue nada milagroso ni eso, pero se mejoró algo la cosa. El problema es que hubo una serie de consecuencias en el diseño que ahora explicaré de lo que introdujo la FIA, que fueron aprovechadas por los equipos, primero por Adrian Newey y luego por el resto que fueron copiando. Y al final pues volvimos a tener otro berenjenal. Así que en realidad ahora estos coches de ahora actuales generan mucho aire sucio. De hecho ahora después hay una imagen que vamos a enseñar antes ya de pasar propiamente dicho a todo lo que es el normativa 2022 que lo enseña muy claramente. Esto que enseño es del reglamento técnico del año 2009. Fue la primera vez que se introdujo. La FIA decidió, después de pruebas en el túnel de viento, que los alerones solo mantuvieran un main plane. Esta pieza de aquí roja que veis, que mide 500 milímetros, mide 250 milímetros hacia un lado y 200 hacia el otro, es el plano principal. Y la zona de control, digamos que es donde la FIA medía realmente el grosor del plano principal, el ángulo de ataque, si está dentro todo de los términos y la forma de todo lo que son las curvaturas de ese ala y la cuerda, etcétera, toda la forma del ala, etcétera, pues para determinar que efectivamente es un perfil, si no es neutro, por lo menos es bastante neutro. ¿Por qué quería la FIA un perfil neutro en ese aspecto? Bueno, pues la FIA lo que quería era que no se generara esa sobrepresión que habéis visto en la imagen anterior. Es decir, que cuando un coche persigue a otro, yo no puedo evitar que el otro coche me aparte el aire, pero si un coche persigue a otro, por lo menos que el coche que va detrás, el aire no trate de empujarle aquí abajo y levante el morro, haciéndole perder todavía más carga aerodinámica de la que perdería si no levanta, aunque hagamos el vacío. A ver, si quiero decir, en los años anteriores, si un coche perseguía a otro, además de ese aire sucio adicional que hacía que no generara la carga suficiente, por la parte inferior del morro, en la parte delantera, se generaba una presión que trataba de elevarlo encima. Entonces, claro, el coche se volvía subvirador a muerte. Y ese problema quiso atajarlo la FIA con esta introducción, con esta pieza, con esta forma de hacer el alerón. Entonces obligó a que en esos 500 milímetros solo hubiera un único plano, con un perfil lo más neutro posible y, si no recuerdo mal, creo que eran hasta 4 grados de inclinación lo que se permitía, máximo, o menos 4, porque son negativos. El resto ya tú podías poner flaps, tu plano principal y los flaps superiores, que fue por lo que se vieron los famosos alerones aquellos cosechadoras, que lo vamos a poner ahora en la imagen, para que la gente se entere mejor de lo que estoy diciendo, que son estos alerones de aquí, que además ya he puesto, bueno, la imagen, realmente el vórtice no es así, pero es para que la gente lo vea. El caso es que... el famoso vórtice I-250. El famoso vórtice, que fue una consecuencia... Hay gente a la que le vuelve loca, sí. Es una cosa... Sí. Es casi erótico festivo. Ya ves. El caso es que la FIA decidió usar, como veis, he marcado ahí ese cuadradito, ese rectángulo en rojo para indicaros la zona que tiene que ser neutra. La FIA siempre iba a controlar esa zona. La FIA iba a controlar el ancho del alerón, pero la FIA no iba a controlar cuántos flaps colocas por encima. Los equipos empezaron, si veis el ala de abajo, tiene un solo flap por encima del ala principal, del plano principal, mejor dicho. Y tiene se le colocan a los lados unas turning vanes. Básicamente lo que hace ese pequeño plano superior que se coloca por encima del plano principal, en la parte de abajo lo veis mejor, es limpiar el aire que va hacia la rueda, digamos, para evitar que la rueda genere todavía más aire sucio. Y los flaps, tanto los flaps superiores, en el alerón de arriba veis que tiene dos flaps superiores aparte del plano principal. En el alerón de abajo veis que son solo 2 elementos, el plano principal y un flap. Las consecuencias, ya digo, que la FIA, no sé si las
preveía o no las preveía. El caso es que la consecuencia era que se iba a generar un vórtice, un wingtip vortex, que es como se llama en inglés, o el vórtice de la punta del ala. ¿Por qué se le denominó Y250? Porque si tú trazas un eje vertical desde el centro del morro, un eje Y, ese vórtice se genera justo a 250 milímetros de distancia del eje, de ese eje que has trazado. ¿Qué ocurre? Pues que Adrian Newey estaba a salto de mata y dijo, anda, pues este vórtice me puede venir a mí muy bien para que si lo llevo a la parte delantera del pontón, todo lo que es la zona actual de los bargeboard y demás, yo llevo ese vórtice a esa zona y ese vórtice me limpia el aire sucio que genera la rueda. Y resulta que soy capaz de generar todavía más succión en esa zona, en la entrada del fondo plano. Los flaps empezaron a evolucionar. Estos son muy simples y muy sencillos porque son del año 2009, pero ya visteis como poco a poco aquello pues empezó a evolucionar de una manera bestial. Y al final la consecuencia fue que se empezó a potenciar ese vórtice, aparte de otros vórtices. Con los endplates también se generan, y los footplates generan vórtices en la parte inferior. Se empezaron a usar las famosas pletinas verticales en la parte inferior del ala para generar también vórtices que energizaran el flujo, para que la rueda delantera, su zona delantera en la parte inferior, cuando una rueda está girando, o un cilindro o cualquier elemento que pueda girar sobre una superficie sólida, se genera una turbulencia pequeñita de aire en digamos donde las dos superficies juntan. Es que claro, no tengo aquí una rueda para poder enseñaros, pero bueno, ya digo que la rueda está girando y donde las dos superficies hacen contacto, en esa zona, en la tangente, ahí se genera mucha turbulencia. Esa turbulencia va saliendo por los laterales de la rueda y puede llegar al fondo plano y arruinar un poco la generación de succión. Entonces el vórtice I250 y los vórtices que se generan en la punta, en los endplates y demás, ayudan a limpiar todo ese aire sucio. No sé si tienes alguna duda, Charlie, o quieres preguntar algo. Sí, una pregunta. ¿El vórtice 250 se genera también en el alerón trasero, aunque no se pueda utilizar? Sí, los del alerón. Bueno, el I250 ya digo que se llama así porque es el que se genera en la parte delantera a 250 milímetros del eje Y. Pero en la parte trasera se generan porque no hay más remedio. O sea, quiero decir, es una consecuencia física del uso de un ala. Todas las alas, absolutamente todas, generan vórtices en la punta de las alas porque se encuentran el flujo que va por la cara inferior y el flujo que va por la cara superior, se encuentran en esa zona, y el flujo que tiene más presión trata de compensar la menor presión que hay en la otra cara. Y como van retroalimentándose, digamos que es como un pequeño tornado que se genera porque trata de compensar la bajada de presión. Se genera un pequeño tornado y la presión en el centro de ese tubo es negativa. Sin embargo, la presión en todo lo que es el alrededor, todo ese aire que va empujando y tal, conforme va avanzando, es positiva. Y por eso va retroalimentándose y va girando continuamente así sobre sí mismo. Ya digo que es consecuencia. Los vórtices son consecuencia del uso de alerones y de alas. Eso no se pueden evitar y son precisamente un indicativo de que está generando resistencia aerodinámica. Cuanto más grande sea, más potente sea un vórtice en las alas traseras, cuanto más se ve es porque está generando más resistencia aerodinámica, y cuando son más pequeñitos es porque está generando menos resistencia aerodinámica. Ok. Así que bueno, pues me preguntan por aquí, en la parte en amarillo de la foto anterior y en los coches actuales me da la sensación amarilla se puede atorar. ¿La tierra es posible eso? Supongo que sí, dependiendo del terreno, pero en una pista eso es posible o esta se destruye. En la parte amarilla, es que claro, no caigo ahora porque era la foto de la foto, te referirá de la foto de la foto que había puesto de las presiones de los vehículos. En realidad esos son quizá. Claro, las fotos de CFD y todo eso. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es
digamos que es una imagen del momento. Es como cuando tú tomas una fotografía de un vehículo en movimiento. Realmente lo que tú estás viendo es solo el instante concreto en el que el vehículo estaba en ese momento, ¿no? Pues en un CFD, en una simulación CFD o en un túnel de viento, un instante concreto en el que tú estás viendo esas presiones. Pero eso no quiere decir que el coche esté continuamente en la pista generando esa... No, el coche va cambiando continuamente de la presión que genera en una curva, en una recta, etcétera, etcétera. Depende muy mucho de la velocidad y de la posición de las alas y del tamaño de esas alas, básicamente. Y eso va cambiando continuamente. Si pudiéramos verlo en tiempo real, esas imágenes en un coche rodando en una pista, veríamos que los colores van cambiando continuamente. Sería un espectáculo de luz y color. Pero ya digo, eso no tiene... Digamos que eso simplemente a nivel de ingeniería sirve pues para estudiar un momento concreto y compararlo luego con los datos que te arroja la pista. Pero nada más especial ni nada más fuera de ello, vamos. Si queréis pasamos ya a la siguiente imagen. Es la 7. Aquí. A ver si Charlie ya la pone. Sí, yo la tengo. Vale, aquí, bueno, esta imagen luego después volveré a ella. Porque esto... Pero bueno, de momento este es el famoso coche que presentó la Fórmula 1. Que ya dijimos en su momento que esto es una interpretación de la norma, pero en realidad no tiene por qué ser... Los coches del año que viene no tienen por qué ser así, ¿no? El tema está en que, como veis, cambia mucho la fisonomía del vehículo, que era lo que os quería enseñar. Esa flecha que he colocado y esa línea curva amarilla que he colocado también en el gameplay, luego después lo explicaré más tarde. El tema está en que como los coches ahora van a potenciar el uso del efecto suelo, pues claro, la FIA ha decidido también, en un intento estético, ojo, también, el hecho de presentar este morro con ese alerón delantero tan peculiar, no es nada más que un intento de la FIA por hacer algo estético para que no ocurra lo que ocurrió en 2014, cuando la FIA exigió unos test de choque frontales diferentes, con una posición de la punta de la nariz del Fórmula 1 muy baja, excesivamente baja para mi gusto. Y el tema estaba en que la FIA, la verdad es que se esperaba, y de hecho ocurrió, Ferrari se atrevió con aquel famoso morro que parecía una aspiradora, y Mercedes sacó el morro con una abertura un poquito más, digamos que el morro era mucho más chato, más corto. Y eso la FIA más o menos lo tenía por la mano y lo esperaba. Lo que no esperábamos, no, lo que no esperaba nadie de la FIA, ni esperábamos nadie, era, excepto los equipos que estaban trabajando en ello, era los morros, no sé cómo denominarlos, Charlie, si estamos en horario infantil o no, porque... Sí. No, sí, los morropenes, ¿no? Sí. Los famosos morros que sacaron Force India, Toro Rosso, entre otros, con aquellos morros que parecían la nariz de un elefante. Realmente fue una consecuencia de la norma de llevarlo al absurdo, porque eso fue por cabreo más de los equipos que por otra cosa. En realidad no mejoraba la aerodinámica del vehículo, era simplemente para poder pasar los crash tests y para poder pasar las verificaciones de la FIA, no era por otra cosa. Y porque querían mantener, en el año 2013, si os acordáis, todos los coches llevaban un morro muy alto, con una apertura en la parte inferior del morro muy, muy grande, ¿no? Y en el 2014, con la obligación de colocar la nariz tan bajita, se perdía mucho de esa apertura. Entonces, claro, hubo equipos que en el fondo parecía que lo hicieron casi por cabreo, más que por una aerodinámica bien estudiada, ¿no? Pero sí, fue un poco ridículo, y entonces la FIA decidió cambiar la norma. Ya al año siguiente ya la cosa se suavizó bastante. Hemos estado con esos morros, con una evolución de esos morros hasta el año 2017. Si os fijáis, en los Red Bull, en los Williams y en otros coches se ha visto la abertura más pequeñita y luego como una nariz que sobresale un poquito,
precisamente para poder mantener ese flujo inferior, que lo que siempre interesa en un Fórmula 1 es que la parte inferior del morro tenga baja presión, nunca alta. Y bueno, era una manera de mantenerlo. La FIA ahora ha decidido, con la nueva normativa, que el alerón delantero, todo el conjunto del alerón delantero y el morro van a ir unidos solidariamente. Es decir, que no va a haber un espacio entre lo que es el morro y el alerón. Y eso pues va a obligar a que si la nariz tiene que tener una altura determinada y el alerón quieres mantenerlo lo más cerca que te permita la normativa al suelo, pues va a evitar que aparezcan morro de elefante y ese tipo de aberraciones que aparecieron en 2014. Y bueno, si queréis comentar algo más o pasamos ya al siguiente fotólogo. Ya digo que ya volveré porque tengo que explicar un poco lo que hay ahí en la imagen. Vamos a pasar a la siguiente. Esta. Dale. Vale, aquí he indicado básicamente estáis viendo la curvatura que tiene el flap superior. Bueno, van a ser todos en ese sentido. Y luego veis dos circulitos con línea discontinua que he querido marcar. El primero de la derecha, a la parte, o sea, el que va al end plate, donde van unidos los flaps. La normativa no especifica que tenga que ser de esa manera. Es decir, la normativa exactamente no dice, pero no dice que tenga que los flaps y el plano principal tengan que curvarse y de ahí salir directamente el end plate. Pero sí dice la normativa, y lo especifica, que tanto el plano principal como los flaps, todos los que quiera usar, hasta 4 elementos en total, que es lo que permite la normativa, no permite más de 4 elementos, tienen que unirse de manera que la curvatura sea siempre la misma en todos, es decir, que la curvatura de unión del plano principal, del primer plano, del segundo y del tercero, en este caso, sea la misma curvatura en todos. Y tiene que ser una unión totalmente solidaria, sin solapamientos. Nada, no quiere la FIA que haya piezas solapadas una por encima de la otra, etcétera. Es decir, que sea todo un conjunto sólido. ¿Que tú lo quieres hacer como ha hecho aquí la FIA en esta representación? Pues lo haces así. ¿Que tú quieres hacerlo de otra manera? Pues seguramente los equipos, esta representación deja un poco que desear en el sentido seguramente de la eficiencia. Entonces los equipos busquen otras soluciones. Pero ya digo, lo que vamos a ver es una terminación parecida a esta, no igual, con un end plate que no se va a distinguir bien dónde terminan los flaps y el plano principal y dónde empieza el end plate, o al revés, dónde termina el end plate y dónde empiezan los alerones, el alerón, vamos, propiamente dicho. Y a la zona de la nariz, que sería la zona central, exactamente igual. Todo va unido de manera solidaria. De manera solidaria, excepto los dos. Si utilizas 4 elementos, la FIA te va a permitir que los dos flaps superiores puedas ajustarlos, como se hace hasta ahora con un Fórmula 1 tradición de los que hemos tenido hasta ahora. Iba a decir tradicional, pero en un Fórmula 1 en un Fórmula 1 de los actuales también puedes variar esa inclinación de esas alas. Ya digo, simplemente el objetivo es poder ganar un poco de carga aerodinámica o quitar un poco de carga aerodinámica cuando estés en el circuito. Pero tanto el plano principal como el primer flap, esos van fijos. Eso, una vez que has decidido llevarlo al circuito, como sea, con la inclinación que sea, esos planos van a mantenerse siempre fijos con la misma inclinación. He puesto una flechita en la nariz, básicamente es porque aquí va a haber dos conceptos muy claros, seguramente. Va a haber equipos que van a apostar por una nariz muy ancha y aplastada, con la nariz adelantada al ala delantera, es decir, la punta de la nariz va a ir un poco por delante, porque les va a interesar más trabajar con el flujo de manera, o sea, trabajar mejor el flujo agua arriba. Sin embargo, va a haber equipos que seguramente van a intentar utilizar narices más estrechas. El problema con el que se van a encontrar es que la nueva normativa exige unos nuevos crash test frontales. Esos nuevos crash test frontales hacen más carga. También exigen una carga superior al ala delantera en las pruebas de flexibilidad. Y entonces, claro, la manera más fácil de reforzar en un crash test para pasarlo es hacer una nariz más ancha, más gruesa. Sin embargo, si haces una nariz más estrecha, aerodinámicamente tiene menos incidencia en el aire que vas dejando hacia la parte trasera.
Y por eso digo que creo, y vamos, estoy casi convencido de que habrá equipos que se arriesguen, traten de buscar esa estrechez en la nariz, un poco más estilizada, menos ancha que esta que estáis viendo, precisamente para eso, para buscar menos influencia en ese aire y tratar de maximizar digamos, la estabilidad de ese flujo que se va a dirigir hacia la parte delantera de lo que es el bodywork, lo diré, la carrocería del vehículo. Y sobre todo por el uso del efecto suelo, que ahora si antes tenías muy presente que el flujo agua abajo y la parte inferior del vehículo eran importantes, ahora no es que vaya a ser importante, es que va a ser lo principal y va a ser lo que vas a tener que cuidar más que a una madre. La madre del cordero. Correcto. Entonces, por eso digo que en este sentido yo entendería que los equipos traten de buscar la nariz más estrecha que les permitan sus departamentos técnicos o que les permitan sus conocimientos. Porque ya digo que esa nariz más estrecha va a permitir un mejor control de ese flujo hacia la parte trasera del vehículo. Luego, si observáis ese circulito más pequeño que he colocado ahí en discontinuo, son unos strikes que Charlie seguramente le sonarán mucho de finales de los 80 y principios de los 90, creo recordar. Los llevaban tanto McLaren como Benetton también creo que llegó a llevarlos y otros equipos, que eran unas pletinas que salían de los Emplay, ¿era Charlie? Si no recuerdo mal, o... Sí. Unas pletinas que era precisamente para controlar mucho mejor el flujo que viaja por la parte inferior del ala delantera. En este caso concreto esas pletinas van a hacer el trabajo que hasta ahora hacían los strikes esos verticales que se colocaban en el ala delantera. Van a ayudar a estabilizar el flujo. ¿Cómo? Pues generando un vórtice. Ahí sí se va a permitir generar ese vórtice para energizar ese flujo, para que el vórtice haga como de escoba barre Magic y quite un poco el aire turbulento, lo redirija y lo coloque otra vez para que entre mejor en la zona de entrada del fondo del monoplaza. Y ya digo, se va a usar ese strike que va a ir solidariamente unido a la parte trasera de la llanta del vehículo, o se va a permitir el uso de ese strike. Ahí va a haber una zona también, seguramente hay una zona gris. Yo he estado leyendo un poco el reglamento y no queda muy claro qué es lo que pide la FIA exactamente, así que veremos cosas curiositas. Y luego con la flecha también señalo ese famoso tip que se ha colocado en la parte superior de la rueda delantera para lavar un poco también el aire turbulento que genera la rueda en su movimiento y conseguir estabilizar ese flujo. Es muy importante ahora con la potenciación del efecto suelo, es muy importante para que el coche genere la mayor carga aerodinámica posible el hecho de estabilizar mucho el flujo, que empieza ya a distorsionarse con todos estos elementos que estáis viendo en la imagen. Y todavía más importante incluso que en los coches actuales. En los coches actuales ese trabajo lo realizaban tanto el vórtice I250, otra serie de vórtices que también se generaban, y el tema estaba en que los Bartport hacían mucho trabajo de estabilización de ese flujo y para sacarlo fuera, para que no malograra la succión que se genera en el fondo del monoplaza. Sin embargo, en estos coches, al ser efecto suelo ya propiamente dicho, al tener unos canales inferiores, etcétera, luego eso ya lo explicaremos en el siguiente capítulo, es muy 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 importante que la zona delantera del vehículo A genere la menor turbulencia posible y B se estabilice ese flujo para evitar que haya problemas luego en la parte inferior del coche. Y bueno, de aquí ya poco más que comentar. Y bueno, me pregunta, estoy leyendo por aquí en mi chat que tiene una duda Nacho en los neumáticos de competición. El otro día un experto que ni en F1 ni en Rally se usa el nitrógeno para hinchar las ruedas. Sí, gracias. Es que daba por hecho que llevaban nitrógeno. Bueno, te digo lo que dice la norma, Nacho. La normativa dice que se permite el uso de aire o de nitrógeno, solo de esas dos variables o variantes, ¿no? Puedes inflar los neumáticos con aire o puedes inflarlos con nitrógeno. La ventaja de inflarlo con nitrógeno, pues que contiene menos humedad en la parte interior del neumático y por lo tanto se calienta menos.
En Fórmula 1 depende de lo que quieras conseguir, depende de la temperatura que quieras mantener y de lo difícil o fácil que tengas el mantener esa temperatura. Te puede interesar más el aire si es un circuito en el que está muy frío y que hay que calentar el neumático rápido. Te podría más interesar el nitrógeno si es un circuito en el que hay una temperatura muy alta y el neumático se sobrecalienta. Ya digo que en ese aspecto la FIA permite que puedas usar tanto aire como nitrógeno. Eso está muy bien especificado en la norma. Bueno, pues pasamos a la siguiente, si te parece. Vamos a otro. Además me gusta porque esta tiene otro. Aquí tenéis otra imagen con un ala diferente, digamos. Que si estáis viendo. El ala más adelantada, ¿no? Efectivamente. O con el morro más atrasado, ¿no? Eso es, correcto. La teoría aerodinámica dice que sería recomendable este formato. Porque así el ala. Digamos que lo primero que se encuentra el aire no es la nariz del monoplaza, sino que es el plano principal del ala delantera. O el primer plano en este caso. El tema está en que cuando una nariz, como ha ocurrido estos años atrás, se levanta por encima del plano principal, pues hay menos problemas, ¿no? En adelantarla o atrasarla. Siempre, ya digo, la teoría te dice que siempre es mejor que el plano principal esté más adelantado que la nariz del monoplaza. Porque así lo primero que se encuentra al aire, repito, es el plano principal y por lo tanto se pone a generar carga mucho antes. No hay un tema de problemas de, digamos, de turbulencia generada por la nariz y que eso malogre un poco el resultado del... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Betty? Nada, que te los estoy enviando para allá porque a mí se me está cortando y demás, entonces se van para allá. Bueno. ¿Qué hacemos entonces, Charlie? ¿Sigo yo o...? Es que aquí a veces te entrecor... No, sigue, tú tranquilo. Vale, es que aquí a veces... Vale, de acuerdo. Pues sigo entonces, bueno, lo que estaba explicando, lo que acabamos de decir, la nariz del monoplaza, pues aquí la FIA ha presentado en este otro render, pues se presenta con una nariz más atrasada. Teóricamente debería ser mejor, pero claro, aquí hay trampa, porque en el render estamos viendo que el ala delantera está muy baja, excesivamente baja. Eso sería fenomenal, si a los ingenieros les dejaran anchas castillas, pero es que la normativa no permite este tipo de... La normativa actual ya, que ya está bastante mejor redactado el reglamento, no permite que el ala esté tan baja. Y entonces aquí quiero volver a la imagen que os enseñé del que presentó la Fórmula 1. Esta imagen de aquí y esas flechas que he puesto ahí abajo con la línea horizontal. Esto corresponde a un diseño presentado, repito, por la FIA, que ellos decidieron que presentar esto como un ejemplo. La nariz veis que está más alta que la zona más baja del ala delantera, que son ya en la zona de los templates. Digamos que el ángulo es negativo, es como una V invertida lo que hace el ala delantera. Y esa distancia la FIA este año va a obligar a que en estático, porque en dinámico esas cosas cambian, pero cuando el coche esté parado, el coche no hay ningún punto del ala delantera que pueda estar por debajo de los 100 milímetros de altura, o 10 centímetros, lo mismo da. El ala va a estar muy alta. Realmente 10 centímetros para los estándares de la Fórmula 1 es una auténtica borriquería, es una barbaridad. Y el tema está en que claro, cuando tú luego ves este render, que sí, a la gente le habrá molado mucho y tal, pero este render no se corresponde con lo que dice la norma. Ese ala está muy muy bajita. Entonces ya digo que estaría muy bien con la nariz ahí más atrás, pero claro, ¿cuál es el problema? Que el ala va a estar muy baja y tienes que tener la rigidez suficiente. Entonces los ingenieros se van a tener, nunca mejor dicho, que ingeniar muy bien para compensar esa altura que exige ahora la FIA con la rigidez del ala delantera y con la posición de la nariz. Y por eso, aunque la teoría dice que la nariz debería estar más atrasada, puede que no puedan llevarla todo lo atrás que a ellos les gustaría.
Y es posible que eso sea, vamos, esté siendo uno de los caballos de batalla que estén llevando ahora mismo los ingenieros, junto con lo que luego ya explicaremos del efecto suelo. Así que en ese sentido, ¡buah!, lo siento que os diera problemillas. Yo es que lo siento de verdad, pero bueno. Bueno, a los que habéis venido, pues, que habéis venido desde Charlie, pues bienvenidos. Bienvenidos seáis. Ahora voy a abrir la siguiente foto que os voy a enseñar, hablando, que es lo que hablaba con Charlie anteriormente. Pues la tenéis aquí. Esta es, digamos, una representación muy, a ver, no la toméis como fidedigna, pero es para que podáis hacer una imagen mental. Una representación de toda la turbulencia que genera un monoplaza. Las zonas rojas y verdes, azules, etcétera. Bueno, aquí estamos hablando del coeficiente de presión. Realmente, cuanto más rojo es, mayor presión hay. Cuanto más azul o verde, menor presión de ese aire que se está moviendo. El problema, como veis, es que por detrás de las ruedas delanteras se genera, hay muy baja presión. Y no interesa en absoluto que ese aire se quede ahí, porque todo eso es resistencia aerodinámica que genera y además un problema para el fondo plano. Así que lo que se hace era usar esos vórtices, tanto el I-250 como otros vórtices que estáis viendo ahí, que se generan tanto por la parte exterior de la rueda como otros que viajan por la parte interior de la rueda delantera, y esos son los que van ayudando a limpiar el flujo. La consecuencia de esa forma de limpiar el flujo, desgraciadamente, pues la consecuencia es que se genera muchísima turbulencia, tanto a lo ancho del monoplaza como a lo largo. De hecho, esta es una de las razones por las que cuando un monoplaza se acerca a la parte trasera de estos vehículos, pues no hay manera de solucionarlo, ni de que el coche pueda acercarse mucho en una curva, porque pierde mucha carga aerodinámica. Estamos hablando de en algunos casos más del 50%. Es una auténtica barbaridad. Así que bueno, la FIA se puso mano a la obra. Han hecho ahora la nueva normativa de 2022 y como veis, este coche, la cosa cambia. O sea, sigue generando turbulencia, pero si os fijáis, voy a poner la imagen anterior también un poquito para que os quedéis. Quiero que os quedéis con los colores de dos zonas en concreto, con la zona trasera, con la anchura de toda esta zona trasera, ya pasado el monoplaza, y los colores que estáis viendo ahí, que son muy azules y muy verdes, la mayoría excepto los rojos exteriores, ¿no? Que sin embargo, cuando tú pones el coche de 2022 en el CFD, esto no quiere decir que luego vaya a ser así, repito, todo esto son conjeturas. Sin embargo, veis que de primera ya te encuentras con que hay menos turbulencia, eso ya de facto. De segundo, te encuentras con que, anda, esa zona azul y verde es bastante más pequeña que en el monoplaza anterior. Y luego tenemos más zonas amarillas y rojas. Digamos que se concentra, ¿no? Es como que la turbulencia la concentramos por la parte trasera del monoplaza. En principio, pues esto pues, va a permitir que el coche de atrás no pierda tanta carga. Y el tema está en que eso es lo que se persigue. El tema está en esto. Estas son las previsiones de la FIA. Seguramente las habréis visto en más de una página web cuando se presentó todo esto de ahora. Los modelos actuales, abajo en el eje de abscisa, en la X, veis la distancia en número de coches, es decir, a un coche de distancia, a dos coches de distancia, a 5, a 10, la carga aerodinámica que se pierde, ¿no? Y sin embargo, con la nueva normativa, que está coloreado en verde, veis que se pierde bastante menos carga aerodinámica. Pues la razón fundamental está en esa turbulencia menor que se genera. Y sobre todo, más que en la menor turbulencia, lo que van a tratar es de que esa turbulencia se eleve y se concentre un poco más, se genere un poco el efecto champiñón, se podría llamar, parecido a cuando se dibuja las explosiones de una bomba atómica, por ejemplo, se ve ese famoso efecto champiñón. Pues con estos coches quieren hacer algo parecido. Y bueno, estas son las expectativas. La realidad me temo que no va a ser tan halagüeña al principio, pero realmente, y yo soy el primero que cree que si se consigue llegar a una cifra que esté entre la línea negra y la línea verde, que se quede un poquito más cerca de la línea verde que de la línea negra, que no se quede a mitad,
Con eso ya tendríamos asegurado bastante más espectáculo del que estamos viendo actualmente en los monoplazas de Fórmula 1 a la hora de pegarse, ya digo, en las curvas rápidas, sobre todo, que es donde se nota más ese efecto. Y por último ya, que ya para finalizar este directo, porque ya la zona delantera prácticamente la tenemos completa, lo más importante, porque tampoco voy a aburrir con más historias del tipo de tornillo que se utiliza para las pruebas de choque, de todo ese tipo de cosas que en realidad es más interesante para los equipos. Esto que os he puesto aquí, que es la rueda delantera, estas son las medidas que exige la FIA de la llanta, que la veis en línea continua, y en línea discontinua tenéis las medidas de diámetro de lo que es el neumático. He puesto dos diámetros diferentes y es porque los neumáticos de lluvia se les puede meter un poquito más de diámetro que a los neumáticos de seco. Es decir, los neumáticos de lluvia se van a considerar un poquito más altos. Simple y llanamente porque para no perder altura del neumático y para poder tener un dibujo suficiente para evacuar agua. Entonces, como el dibujo va a estar comprendido entre los 8 o 9 milímetros hasta 11 o 12 milímetros, pues necesitas ganar esa altura. Por eso esa diferencia de 10 milímetros entre el neumático de seco y el neumático de lluvia. Aquí veis en la imagen además el famoso tapacubos. El tapacubos básicamente va a ser también su trabajo el generar menos turbulencia y hacer, como habéis visto en la imagen, la voy a poner de nuevo, la imagen que os enseñé del CFD. El tapacubos, su trabajo va a ser que ese aire que veis en coloreado en rojo, que va circulando por la parte exterior del monoplaza, pues no se aleje demasiado. Entonces, como el tapacubos ya influye menos en la turbulencia que se genera en la parte delantera, todo eso también va afectando a todo el vehículo. Y al final lo que se consigue, repito, y lo que se trata de conseguir es que todo ese aire no trate de huir, sino que se quede más adherido a la parte exterior del monoplaza, que lo imite mejor y que luego se junte en la parte trasera y genere algo más de presión. El aire va a seguir siendo turbulento y se va a seguir perdiendo carga, pero que se pierda bastante menos carga de la que se pierde hasta ahora por culpa de ese rebufo, de esa turbulencia. Así que en ese sentido pongo ya la última imagen de nuevo para que veáis cómo me están diciendo 725 milímetros en la altura de una mesa de comedor. Son enormes esos neumáticos. Sí, además, bueno, no he puesto la anchura de neumático, no la he puesto porque realmente lo que me interesaba para este directo era poner los diámetros. La anchura de neumático estaba por encima de los 350 milímetros, creo recordar, o 370. Ahí ya no me hagáis mucho caso. Y los traseros van a ser más anchos. Ahí no hay cuestiones ingenieriles, son más bien cuestiones estéticas, realmente. Porque en realidad lo importante es el diámetro del neumático. Y los diámetros son iguales en la parte de adelante como en la parte de atrás. Por eso digo que es más una cuestión estética que ingenieril. Es verdad que un neumático más ancho de seco ayuda un poco más, pero tampoco marca una diferencia espectacular con respecto a si los dos neumáticos fueran exactamente igual de ancho, siempre siendo ancho. Y el end plate, que antes no lo expliqué, ese labio fino que le han puesto, ¿no?, en el lateral. Hay una serie de regulaciones ahora con los end plates que son bastante interesantes. La primera es que el end plate en vertical no puede tener mucha desviación. O sea, primero que la curvatura tiene que ser siempre la misma. Ahora ya no vale como equipos que utilizaban dobles curvaturas en los laterales del end plate para darle la forma adecuada para que el aire dibujara una serie de remolinos o de historias, ¿no? En este caso concreto no. En este caso la FIA pide que el end plate tenga una curvatura única en su cara. Toda esta superficie blanca que veis tiene que tener la misma curvatura. Es decir, visto desde frente, pues si el end plate estuviera así, por ejemplo, pues así. Que lo quieres al revés, lo quieres con esta curvatura, pues así, pero que sea siempre la misma curvatura. Luego el labio de spoiler que se le coloca aquí en el lateral, ese pequeño labio, no puede tener, si no recuerdo mal, son 10 milímetros no puede sobresalir más de 10 milímetros desde el punto central o desde el plano central que define el end plate. Entonces tiene que ser finito.
¿Por qué tiene esa forma ese labio? Bueno, pues básicamente para que el aire que circula por ese punto genere, digamos, se genere una elevación en ese aire y esquive a toda la rueda. Básicamente es una manera de evitar que la rueda genere drag aerodinámico o resistencia aerodinámica. Y por último, el end plate también, la curvatura que veis en la parte trasera, la que pega a la... Hombre, Don Charlie, ahora sí se le ve. Estoy escuchando. No, estoy escuchando. El caso es que eso, la curvatura trasera que estáis viendo ahí también tiene que ser exactamente una sola curva. No vale ahora dobles curvaturas, dobles radios, etcétera. Lo que sí puede variar la forma es todo ese contorno que habría desde la parte superior del endplate y luego baja hacia la parte delantera. Ahí, como veis, hay dos curvaturas diferentes. También la FIA ha metido mano a lo que son los radios de encuentro, son como máximo de un radio determinado, pero en realidad las curvaturas que tienen que ser fijas son la parte trasera del endplate y la curvatura de toda la superficie del endplate y la superficie lateral. Esas curvaturas tienen que ser siempre de un solo radio. Y también está determinado la cantidad que puede, o sea, los milímetros que tiene que tener de radio esa curva. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Una pregunta, mira. Una de las razones, quizá esto afecta más a la parte media, pero bueno, yo creo que está bien porque puede venir bien en este momento la parte delantera. Una de las razones por las que se eliminó el efecto suelo es porque se generaba un efecto marsopa. En inglés era porpoise, ¿no? Porpoise. O tuage. Sí. Vale. Que es una especie de balanceo que provocaban sobre todo a menos velocidad, más se provocaba esa sensación. De hecho, había pilotos que se bajaban del coche como si hubieran estado en un barco, o sea, con mareos. Y les costaba un tiempo adaptarse otra vez. Esa es una de las razones porque tanto Fórmula 1 como los grupos C se baneó, iba a decir, se prohibió Sí. Eso ya entiendo que con la tecnología que hay ahora y toda esta cosa, ¿estaría solucionado o hay que hacer algo para que eso no se produzca? Actualmente ya no hay ese problema porque lo primero de todo, los alerones de un Fórmula 1 son muchísimo más efectivos de lo que eran en aquella época. Fíjate si son efectivos que es muy raro ver un Fórmula 1 o sea, saltar, iba a decir, claro, cuando toma un piano, toma una salchicha, una banana, etcétera, sobre todo si es a baja velocidad, verás el Fórmula 1 que pega un bote que parece que lo han puesto en órbita. Sin embargo, a mucha velocidad, si os habéis fijado alguna vez cuando ha pasado por un piano muy alto o cuando pasa, incluso puedes pasar una salchicha, más bien lo que ocurre es un destrozo de toda la parte inferior del monoplaza porque el coche, en ese momento los alerones están generando muchísima fuerza contra el suelo y el monoplaza es muy difícil de levantar. Estamos hablando de que en esos instantes un monoplaza de Fórmula 1 a velocidades por encima de 180 km por hora, pues la comparación sería como si el monoplaza en vez de pesar 795 kilos, que es lo que van a pesar estos coches, pues pasará a pesar en torno a los 2200, 2500 kilos aproximadamente. Entonces estamos hablando de que ya no es lo mismo elevar un coche que pesa 795 kilos que un coche que teoría, ¿no? A priori la comparación sería esa, es como un coche que tuviera una masa de 2000, 2400, 2600 kilos aproximadamente. Entonces, como ahora los coches también son bastante más largos, ese equilibrio de fuerza es más fácil de conseguir porque tiene el ala delantera y el ala trasera que trabajan precisamente para que con el uso del efecto suelo, para que si por un momento determinado la succión no funciona bien, tenemos esas dos alas, digamos que sería como un sistema de seguridad, y están generando el momento de fuerza suficiente para que el coche,
pueda volverse subvirador o sobrevirador, pero que no ocurra, como tú acabas de decir, ese balanceo. El balanceo venía provocado porque entonces no se conocían tanto, no se tenían tan, digamos, los diseños de las alas no eran tan efectivos y los coches generaban mucha menos carga aerodinámica, mucha menos fuerza. Y el efecto suelo, claro, lo mismo que venía se iba y generaba desequilibrios muy grandes en el monoplaza, que el piloto tenía que tratar de corregir, pero claro, era bastante difícil. Actualmente no. Por ejemplo, los coches de A1GP, si creo recordar, A1GP utilizaba, aunque no era un efecto suelo, como no era tan potente como el que van a usar estos Fórmula 1, pero utilizaba los mismos strikes de entrada en la parte inferior del fondo plano. Y luego era... que ese sí tenía fondo plano, esa es otra cosa que quería comentar. Estos coches ya, los de fondo plano ya hay que olvidarse de eso. Ya no es el fondo plano. Ya por eso quería... Ya no hay que medir la tabla, ¿no? Bueno, la tabla va a seguir estando y el desgaste tiene que seguir midiéndose, pero por eso quería poner la foto del Lotus... Quise poner la imagen del Lotus 79 por la parte inferior, para que veáis que ahí lo que había eran dos canales y una zona central totalmente recta, rectangular. Pues estos coches va a ser exactamente igual, nada más que en vez de ser dos canales van a ser bastantes más canales. Son 3 y 3, 6 como poco, que van a circular por la parte inferior del monoplaza. Pero la parte central va a seguir teniendo su plancha para medirle el desgaste del coche para que el coche no vaya excesivamente bajo. Y ya digo, el tema está en que el uso del efecto suelo, los A1GP lo hacían, los IndyCar de hace años también tenían un poco más potenciado ese efecto suelo y básicamente lo controlas o equilibras ese uso del efecto suelo con ese ala delantera y ese ala trasera. Hace un juego de equilibrio, de fuerza, para generar momentos que se opongan al otro momento que se genera con otra fuerza. Y al final el coche lo equilibra. Bastante más sencillo porque ya digo, las alas actuales son mucho más efectivas que las de hace años. Hace años Te pregunto una cosa. Antes teníamos la parte central del coche y dos canales, ¿no? Correcto. Uno a cada lado. Y ahora me dices que cada uno de esos canales se va a dividir en 2, 3, 4 subcanales. Sí, ahora mismo tengo que mirarme bien la normativa, pero vamos. Más de uno. Sí. ¿Eso genera más efecto aún al acanalarlo, como pasaría en un difusor? Lo hace más efectivo. Volvemos a lo mismo. No es tanto ya la fuerza negativa que genera, sino la efectividad que tiene el sistema o la eficiencia, ¿no? Lo hace mucho más eficiente. El hecho de dividir el difusor en actuales, ¿no? Que llevan muchas pletinas verticales para dividir el flujo, es precisamente para controlar mejor el aire y para que el aire vaya donde tú quieres y no genere otros problemas. Y aquí va a pasar exactamente igual. Como el efecto suelo se quiere usar y potenciar mucho, porque los coches van a perder mucha carga aerodinámica. En Petit Comité se estaba hablando de alrededor de unos 600 kilos de fuerza aproximadamente, cosa que es bastante importante y seria. Y todo eso hay que ganarlo a base de succión. Entonces lo que no quiere es tener un coche que sea muy, muy poco constante en la generación de esa succión. Por lo tanto, cuantos más canales tenga, más control tiene sobre el flujo de aire y por lo tanto, pues más constante es también el coche a la hora de generar esa succión. No tiene tanto problema. Pues ya cuando toquemos la parte media ya te haré otras preguntas más de la parte media. Sí, además ya corresponderá mejor al tema. Y el tema está, sobre todo, la importancia es, veis en la parte detrás de la rueda, en la imagen, veis que está una zona negra. No se ve muy bien en la foto, pero bueno, hay otras fotos en las que se ve muy bien. Está esa entrada, esa boca de entrada bastante elevada, que los Bargeboard ya van a pasar a la historia, todo este diseño barroco que hemos tenido en estos últimos años. Y esa zona de ahí es muy interesante porque la FIA va a exigir unos volúmenes de entrada mínimo y máximo. Y luego un radio de curvatura que va a tener que ser constante y que como máximo va a ser X. Luego después ya lo explicaremos.
Eso va a hacer que los equipos tengan que estrujarse mucho la cabeza para buscar mayor rendimiento que el rival en esa zona. Y va a ser muy importante porque va a marcar muy mucho cuánta succión generas, dónde la generas, el punto del monoplaza en el que la generas, y por lo tanto todo eso te va a marcar el resto del diseño aerodinámico tanto del ala delantera como del ala trasera. ¿Para qué? Pues como he explicado antes, para compensar las diferentes fuerzas que se generan en un monoplaza. Para que esa succión se quede... Lo ideal sería que se quedara lo más cerca del centro de gravedad del vehículo y del centro de presiones. Pero habrá que tratar de llevarlo dependiendo de lo que tu coche sea capaz de ofrecer, pues tratarás de llevarlo un poco más atrás o tratarás de llevarlo un poco más adelante. Pero como estás limitado por la FIA, ese radio máximo que te deja hacer y esa entrada y salida que también van a ser están un poco controladas por la FIA, va a ser interesante ver lo que los equipos ofrecen. Muy bien. Y ya Pues está accidentada la primera parte, a ver si lo apañamos para la segunda y si no yo me quedaré ahí de orejillas para remarcar y hacer preguntas. para puntualizar. Era un placer, ahí te he mandado a toda mi panda Sí, contigo. yo te lo agradezco un montón y el placer ha sido mío. Ya sabes que yo de las cosas que más me gusta es hablar de estos temas porque como con mi familia no puedo, pues por lo menos se lo, se lo, Anda, se- que los has dejado por la altura del Ventura en un momento. No, yo entiendo que cada uno tiene sus Que gustos, sí, que sí, que entonces... sí, que es lógico, es lógico. Y sin embargo, claro, y colegas míos, pues desgraciadamente no suelo coincidir con ellos, si no también hablaríamos, claro, largo y tendido. Pero Los ingenieros no os juntáis entre vosotros bueno, yo y os concretamente, vais ahí a la esquina oscura y eso a hablar para que no os vean, ¿no? nosotros, bueno, Yo pensaba que sí. concretamente quedo algunas veces, tengo amigos ingenieros con los que quedamos para tomar café y tienes conversaciones de mecánica y de aerodinámica y tal en los bares y te miran raro y eso la gente, bueno, Pero no pero, habléis de la aerodinámica de una vaca o de eso. pero bueno, por lo menos te No, entretiene. un placer. Igualmente, un placer. Y Ya, también a la gente que muchísimas gracias por la paciencia. sí. Y trataremos de hacerlo mejor la próxima vez. Y nada, ya despide tú lo tuyo, que yo estoy fuera. Vale, Un pues... placer. Saludo Y a todos. muchísimas gracias, Charlie. Adiós. Chao. Nada. Y nada, pues... Y a vosotros, pues eso.